Capítulo 25. El mundo fuera del paraíso del padre era uno de dificultades. Juntos, él y su padre caminaron por las calles cubiertas de polvo luciendo como extraterrestres en sus prendas sencillas pero finas. Su padre portaba su arma del alma a su lado, un simple pincel de blanco y negro, sin embargo, era quizás el arma más fuerte de su gente. Su padre había mencionado una habilidad similar que se manifestaba en otra persona, una que estaba enfocada en un solo aspecto y sin los límites de velocidad y tiempo que su padre requería para un verdadero cambio. Él mismo no llevaba armas, por orden de su padre nunca había tocado un arma del alma. Aquellos que los adoptaron después de la caída de su dios estaban vinculados al comité central y tal debilidad no podía permitirse. Por supuesto, sus habilidades hicieron innecesaria tal herramienta. No es que esperara peligro, al menos en la calle. Las únicas personas visibles eran los niños pequeños, los muy ancianos o los enfermos que no podían ser utilizados para el esfuerzo bélico. Si bien sintió pena por la gente de este reino, no sintió pena por la nación en su conjunto. Este fue un desastre de su codicia, deseo de poder y miedo al ciclo de muerte y renacimiento. Recibieron miradas mientras se movía, él mismo un adolescente no reclutado, su padre con la apariencia de un hombre al final de su mejor momento. Si hubieran sido cualquier otra persona, estarían en un campo de batalla sin esperanza frente a los panteones griego y nórdico, o luchando contra el sintoísmo por los derechos de las almas. Muchos de los enfermos los miraron con odio, no teniendo nada más en qué gastarlo. Desde las sombras los ojos los miraban. Manadas de niños pequeños, hambrientos, casi salvajes, forjados con dureza por el mundo que conocían, en busca de debilidad. No encontrarían uno, por supuesto, o al menos no si fueran tan astutos como sus vidas parecían requerir. El hecho de que nadie hizo un movimiento era prueba de ello. No los juzgues así, hijo mío. Recordó vigilante, pero giró la cabeza para reconocer a su padre. No los juzgo, ellos, como yo, son producto de su entorno. El único juicio que siento es a los que, en su propia codicia, provocaron esta farsa. La calle se vació a un ritmo verdaderamente asombroso mientras sus palabras parecían hacer eco a través de ella. Hubo un suspiro. ¿Por qué haces esto, hijo mío? Su padre tenía una nota de desaprobación en su voz. Un padre de deseo egoísta, sus pasos se movían al compás cuando, en la distancia, se escuchó un trote constante. Quiero ver de qué están hechas estas divisiones. Su padre cerró los ojos, pero no dijo nada más al respecto, porque el único sonido ahora era el pisoteo de pies. Tienen un sistema de información bastante admirable, agregó. El padre levantó un dedo para señalar varias líneas de escritura débilmente brillantes escritas en varias áreas apartadas a su alrededor. Con claves para palabras y frases, activadas por sedición según lo determina el comité. Sacudió la cabeza. Estaban irritados por los ligeros lazos de lealtad exigidos por nuestro Dios y ahora exigen lealtad absoluta después de que Él se haya ido. Se enfurecieron por el poder que tenía sobre nosotros cuando solo lo usaba con sumo cuidado y ahora deciden la vida o la muerte a la menor resistencia. Su padre cerró los ojos. Asesinaron a su Dios, asesinaron a tu madre y exigen que les sirva. El poder del espíritu pulsó ante las palabras, el vasto poder contenido en forma mortal se filtró por un brevísimo momento. Detener. Una voz llamó detrás de ellos. Surgieron 4 hombres con túnicas negras, armados cada uno con una espada de acero del alma. Máscaras blancas sin emociones comparadas con el monstruoso óleo adornaban sus rostros. Buscan causar miedo en sus enemigos disfrazándose de aquellos a quienes fuimos creados para destruir. La voz de su padre era de cortés interés. Ustedes dos, el que estaba al frente se adelantó, por el delito de sedición y posibles acciones de traición contra los protectores de esta nueva sociedad de almas, se les ordena que se rindan y enfrenten el juicio de las divisiones. Su padre se quedó en silencio. Este era su desastre y el chico estaba más que feliz de arreglarlo. Bueno, entonces, tal vez te ahorremos algo de tiempo. Nos dirigimos a Central ahora mismo para reunirnos con tus señores y pequeños dictadores. Los 4 parecían congelados en estado de shock, dudaba que alguien les hubiera hablado así en décadas. Así que nos pondremos en camino, si desea escoltarnos, entonces supongo que eso podría ser apropiado para alguien de su posición. El hombre se movió como un borrón, desenvainando su arma del alma, una luz verde la envolvió mientras su poder hacía erupción. El niño levantó el brazo. Los años de entrenamiento con su padre, los usos de su poder por parte del hombre para otorgar perspicacia y la simple aplicación del puro trabajo duro habían llevado a muchos descubrimientos maravillosos.
métodos para usar su poder con grandes y maravillosos efectos. Levantó la mano, dejando que el poder de su alma fluyera por sus venas físicas, permitiéndole así seguirlas hasta la piel. El arma del alma se estrelló contra el dorso de su mano y se detuvo en seco con un grito de metal contra metal. Con un movimiento desdeñoso, envió la hoja volando de las manos entumecidas del hombre y deslizándose hacia las sombras de la calle. Avanzando, giró y golpeó al hombre con la palma de la mano, extrayendo el poder de su piel hacia sus músculos. El golpe, contenido como estaba, los tres reaccionaron con un entrenamiento encomiable, cada uno alcanzando sus espadas con solo un momento de vacilación. Pero fue lo suficientemente largo como para agarrar uno de ellos y, con sus músculos aún fortalecidos, lo arrojó lejos de los otros dos, enviándolos a una caída de cabeza antes de que se estrellaran contra una pared y se quedaran quietos. Cuando uno de los dos restantes sacó su espada en un ataque perfecto de desenvainar y cortar y el otro extendió una mano para evitar que esquivara el golpe, el chico se desdibujó y desapareció entre ellos, lo que obligó al que lo agarraba a tirar desesperadamente de su espada para bloquear el ataque de su compañero. El bloqueador solo tuvo un momento para registrar la conmoción antes de sentir una mano en su hombro y una oleada de pánico bien merecido cuando se encontró en el aire y sin reducir la velocidad en absoluto. El restante terminó de sacar su espada y retrocedió, con el arma lista. El niño asintió con la cabeza y se alejó caminando de regreso a su padre y luego pasó junto a él. El hombre siguió a su hijo mientras el último atacante miraba confundido y se mantuvo en su lugar por unos momentos. Luego se abalanzó tras ellos, dando 2 pasos antes de aplastar la cabeza contra un escudo de pura energía espiritual, rebotando y cayendo al suelo. Después de unos pasos, preguntó el padre. ¿Qué logró eso, hijo? Me dice que incluso el grupo de aplicación que tienen está bastante bien entrenado. Teniendo en cuenta su propagación de toda la economía de guerra, esto casi parece estar en desacuerdo con su filosofía, pero podría hablar de la falta de control real que sienten. 2. Su vigilancia es más extensa y sensible de lo que pensaba. 3. He hecho un punto. No estás solo, estoy con tu padre. Podía sentir la guerra del orgullo con la desesperación en el hombre. Ninguno de los dos dijo nada más mientras caminaban, pasando del barrio bajo a las residencias de la nobleza. El cambio fue completamente crudo, verdor, luz, paredes limpias, nadie caminó por las calles aquí, permaneciendo dentro de la seguridad de sus muros compuestos, protegido de la guerra por sus sobornos, poder industrial y político. Cada una de las familias aquí había sido parte de la muerte de su dios, o complacida con ella. Habían buscado el poder solo para encontrarse buscando el favor de muchos en lugar de uno que se preocupara por ellos. Las sombras se movían a su alrededor, una docena del brazo ejecutor del comité. Solo miraban, tal vez ahora conscientes de quiénes eran y hacia dónde iban. ¿Cuál es el punto de este padre? Les vas a decir en persona lo que les has dicho desde el principio. Las palabras flotaron en el aire mientras el chico esperaba. El destino se cumplirá, de una forma u otra, y puede tomar muchas rutas. Fue su única respuesta. El edificio del Comité Central, lo que una vez había sido el Palacio de las Almas Perdidas y Olvidadas, dominaba el horizonte. El chico dejó escapar un suspiro. Ojalá supiera a qué te refieres, padre. No, hijo mío, no lo haces. Ichigo parpadeó y la visión se desvaneció en negro puro. Ah, has vuelto. Sus hombros se encorvaron mientras forzaba su reacción visceral a la voz fuera de su cuerpo. Sus palabras a Akeno resonando en su cabeza, como para burlarse de él. Si fuera yo, usaría todos los poderes a mi disposición. Y aquí estaba con un hombre que le había ofrecido un camino de poder que no había considerado. Aizen. Ichigo. Ahora que lo pensaba, esto era fácil. ¿Ofreciste algo? ¿Qué quieres a cambio? Lo que quiero no me lo podrías o no me lo darías. Solo deseo la conversación y el placer de enseñar. Mentiroso. Dijo con calma. Ichigo se giró para mirar al hombre atado. Suenas tan seguro de eso. Nunca has tenido menos de 3 motivos para hacer algo. El hombre sonrió, divertido. Tan simple, pero ves más claramente que la mayoría. Eso no era cierto y él lo sabía. Te pregunto, Ichigo Kurosaki, ¿qué crees que quiero, además de lo obvio? Eso es todo, ¿cómo podría empezar a adivinar? De ti, por ahora, solo busco estimulación mental. Tal vez, con el tiempo, pueda usarlo para más. Tal vez incluso tenga algunas ideas, pero has demostrado que no puedo mantenerte aquí si no deseas quedarte.
Ichigo Kurosaki miró fijamente al hombre que casi lo había matado, pero, de nuevo, ¿cuántos de sus propios aliados habían hecho actos más pequeños pero similares? ¿Y qué podría hacer Aizen? No estaba seguro de cómo, pero no era lo suficientemente arrogante como para pensar que no había nada que el hombre pudiera lograr. Al menos parecía limitado aquí. ¿O era él? Todo esto podría ser un truco. Sin embargo, algún instinto le dijo que no lo era, una voz suave y apacible susurrando que esto, al menos, no era un truco. ¿Cómo planeas enseñarme así? En respuesta a su pregunta, la oscuridad se desvaneció en lo que parecía ser un salón de clases, los escritorios cobraron vida a su alrededor, una silla se materializó debajo de él, la pluma y el papel se colocaron ordenadamente frente a él. Miró a su alrededor mientras aparecían más sillas y escritorios. Los asientos mismos comenzaron a llenarse de gente, con gente que había visto antes. Neil en su forma adulta, la otra espada femenina de la que nunca había oído el nombre, Yourichi, Orihime, Rajiku, la Capitán América, su lugarteniente y quizás una docena de otras mujeres que no conocía. Tenían varias cosas en común, en mayor o menor grado todas estaban bien dotadas, todas tenían figuras asesinas y todas vestían una parodia de trajes de colegialas. Camisas demasiado pequeñas y desabrochadas para mostrar mucho escote, ¿qué demonios eres? La voz de Aizen atravesó la suya suavemente, con la facilidad casi natural de un orador entrenado. La primera parte de cualquier entrenamiento en las artes mágicas es el enfoque. Ser capaz de bloquear las distracciones, poner tu mente a trabajar al máximo. Por lo tanto, estas distracciones, con las que sé que tendrás problemas para lidiar, asintió al grupo, la clase está en sesión. Las mujeres que habían sido congeladas en su lugar comenzaron a moverse. ¿Qué diablos hiciste? Este es el mundo de los sueños, señor Kurosaki, si conoce la técnica adecuada. Sus ojos hicieron un gesto desdeñoso cuando la mujer espada se puso de pie. Ichigo notó el nombre en su escritorio, tía Alibel pasó junto a él, dándole una gran mirada. La idea de que estos eran solo ficciones, que la respiración realista, el movimiento natural de la piel y mil otras cosas que mantuvieron su vergüenza al mínimo. Lo único que impedía que se realizara por completo era que sabía que no eran reales. Asistir. Aizen dijo mientras Alibel tomaba un trozo de tiza. Gracias, tía. El producto asintió y comenzó a escribir. Tendremos que comenzar con lo básico y tal vez tengamos suerte y aprendas este arte tan rápido como aprendiste la espada. Las ficciones a su alrededor parecieron encenderse y comenzaron ligeros murmullos, movimientos y otras cosas que le dijeron a la mente que esto era un salón de clases. Fue muy espeluznante en lo no espeluznante que era. No sabía dónde poner los ojos. Kido son las técnicas desarrolladas que los Shinigami pueden usar universalmente para manipular sus poderes espirituales. Se basaron en el estudio de los fenómenos que son Zanpakuto y las habilidades únicas que tenían. Este estudio se graduó en un campo de trabajo conectivo y contributivo en el que los maestros pasarían siglos recopilando, destilando y estudiando la manipulación de la energía espiritual hasta que se desarrolló un sistema unificado después del final de las guerras de Kinki. Al frente de la clase, Tia hizo algunas notas en la pizarra para ayudar. Lanzar un Kido requiere el control y la regulación precisos de tu Reiryoku y, al mismo tiempo, transformar tu Reiryoku en la forma adecuada deseada a través de un proceso codificado en encantamientos simbólicos. Ichigo levantó la mano y luego se sorprendió recordando que no estaba en una clase y que estaba en el mundo de los sueños aprendiendo de uno de los seres más aterradores que había conocido. ¿Tienes una pregunta, joven? Necesito que analices lo que acabas de decir, por favor. Aizen asintió y la ficción de Tia comenzó a escribir más rápido poniéndose de puntillas para lucir una tanga blanca contra su piel morena. Ichigo miró a Aizen quien se encogió de hombros. Parte del aprendizaje del control es filtrar las distracciones, ahora para responder a tu pregunta. La primera parte de Kido es el control preciso, dependiendo de lo que desees lograr, debes poder regular tu Reiryoku. Por ejemplo, el Bakudo 1 Sai, que creo que se usó contigo. Había una imagen de Rukia atrapando sus brazos detrás de su espalda. Si hicieras eso, partirías a la persona por la mitad. Kido, como cualquier otra cosa, actúa dependiendo del poder utilizado. Esta es la razón por la cual las personas de tu poder comienzan solo en esta área. Ahora, en cuanto a la segunda parte, a lo largo de la historia del arte de Kido se han creado varios hechizos, codificados y distribuidos por cada generación.
Aunque el uso de poemas o frases, cada palabra, cada letra con una conexión simbólica con el resultado deseado fue dolorosamente dominada, para poder reunirlas bajo el mismo sistema y enseñarlas y transmitirlas a otras generaciones. Aizen hizo una pausa y esperó a que las notas de tía se pusieran al día. Esa conexión simbólica con el acto deseado es un campo de estudio interesante en sí mismo. Por ejemplo, cuando un Shinigami dice las palabras de poder una y otra vez, ellos mismos se sintonizan con el hechizo que están lanzando. Este fenómeno da como resultado la capacidad de lanzar Kido sin el encantamiento de requisito previo. Ahora, si esa persona usa la encarnación de todos modos, el poder del hechizo aumenta en un orden de magnitud. Ichigo hizo todo lo posible por concentrarse en lo que el hombre estaba diciendo y no en todas las distracciones que había puesto a su alrededor, lo que se estaba volviendo mucho más difícil a medida que las ficciones parecían acercarse. ¿Eso responde tu pregunta? Él asintió, haciendo una mueca cuando algo le rozó la espalda. ¿Son el nombre y el número parte de esta conexión simbólica? Buena pregunta. El nombre de Kido es la parte más importante de la encarnación, el número es solo para clasificar, aunque debido a los métodos de enseñanza de la sociedad de almas, a menudo se entrelazan inexorablemente. Se encogió de hombros. Esto no es algo malo, el número te ayuda a imaginar la cantidad de poder, separa los diversos hechizos en tu mente, hace que la imagen que deseas formar sea más clara y fácil para que haya poco daño y gran beneficio, es por eso que nunca rompí el hábito de usarlos. Ichigo se tomó un momento para contemplar las palabras y su posición, perdiendo el hilo de sus pensamientos por un momento mientras Yoruichi paseaba a través de su visión. Esto va a llevar mucho tiempo. Lo es, estuvo de acuerdo Aizen, afortunadamente, ahora que no estás luchando contra mi influencia aquí, se me permite un poco de libertad con respecto a cómo fluye el tiempo aquí. Entonces, con eso fuera del camino, por favor asiste, Kurosaki Ichigo. Sus ojos se abrieron a un falso amanecer, Ichigo tomó un momento para respirar, dejando que su mente hiciera un chequeo mental. Se sentía más descansado de lo que tenía derecho a estar, aparentemente le habían dado suficiente tiempo para que su cerebro activo descansara después de su nueva escuela intensiva. Hablando de eso, cuando abrió un ojo fue recibido por la vista de su estúpidamente molesto bosque matutino, parecía que a pesar de la diversión de anoche parecían 24 horas rodeado de esos inventos habían hecho que su cuerpo decidiera que estaba recargado y listo. Afortunadamente, la suerte estaba de su lado hoy, nadie estaba despierto, nadie se movía. Levantándose suavemente, Ichigo se movió hacia el agua fría y caminó hacia ella, haciendo el menor ruido posible. Reprimiendo una maldición, se sumergió completamente en ella, conteniendo la respiración y contando hasta 20. Cuando subió, el frío de la brisa falsa se unió al agua y acomodó su cuerpo bastante bien. Permaneció en el agua durante 10 minutos completos, dejándose flotar en las suaves corrientes antes de salir a secarse y continuar con su rutina matutina con algunas adiciones adicionales. Recortó algunos de los ejercicios superfluos para hacer espacio para su nueva tarea de Aizen. ¿Qué diablos estaba haciendo tomando la tarea de Aizen? Ser un imbécil, eso es. Murmuró. Tenía que haber algo que ese hombre estuviera planeando, algo que se estaba perdiendo, pero estaría condenado si pudiera pensar en lo que era. Tenía 3 tareas que Aizen le había dado para controlar el poder espiritual, le habían dado lecciones de sueños y práctica, pero el poder allí no era real y se basaba completamente en si pensabas que funcionaría, así eran los sueños. Primero estaba tratando de contener completamente su propio Reiryoku en su cuerpo durante 10 segundos a la vez, repitiendo esta acción durante 10 minutos en total. Luego vino dirigir su Reiryoku a través de su mano en una corriente en lugar de dejarlo salir de su cuerpo de forma natural y tercero, una variación de la caminata espiritual, equilibrándose en diferentes partes del cuerpo y sin caerse. El primero fue duro, muy duro. Era algo que el estudiante promedio de la Academia de Shinigami hacía con facilidad, pero como un ser de una fuerza espiritual tan inmensa, el proceso era casi doloroso, como tratar de bloquear una manguera contra incendios con la mano. Parte del poder de su Bankai parecía hacer esto por él cuando lo tenía activo, lo cual era algo en lo que pensar sobre cómo afectaría eso a Kido mientras estaba en esa ciudad. Pero no lo sabría por un tiempo, ahora no era el momento de usar Bankai, al igual que su Shikai, tenía un tiempo adecuado para ser liberado, eso lo sabía sin lugar a dudas. Una cosa que aprendió rápidamente acerca de mantener su poder fue que cuando se hacía sin el método que usaba su Bankai, era bastante doloroso.
Comenzó pequeño, pero creció rápidamente con los segundos. Solo podía sostenerlo durante 5 segundos en este momento, empujando a través del dolor que podía hacer durante los 10 segundos completos, pero tratar de controlar su ridículo poder espiritual se sentía casi imposible. Por supuesto, eso era solo el hecho de que nunca había probado esto antes. El enfoque fue mejor, canalizar su Reiryoku fue casi una segunda naturaleza, la parte difícil fue empujarlo fuera de un lugar, que fue donde entró la primera práctica. Tenías que hacer lo mismo, pero dejando un área donde podría ser liberado. Esto lo pudo hacer, concedió que envió arena girando o dobló ligeramente las palmeras cuando la enfocó a través de su palma. Eso implicó más caídas de las que le hubiera gustado admitir, y fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaba solo. Acababa de recuperar el equilibrio y abrió los ojos para encontrar unos rosados muy cerca de los suyos. Mañana. Serafall Leviathan dijo, mientras las visiones de lo que habían hecho anoche llenaban su cabeza, la distracción lo hizo caer al perder la concentración. Sus pequeños pero fuertes brazos lo agarraron y lo voltearon hacia arriba con una facilidad casual y sus pies tocaron la arena antes de que ella usara su cuerpo para estabilizarlo. Ella se rió y el hermoso sonido se mezcló bien con los falsos sonidos del océano. Mañana. Respondió, sin siquiera tratar de actuar con frialdad. Él la besó suavemente mientras una sensación de calma relajada se apoderaba de él. Ella se lo devolvió con la misma delicadeza y ese breve momento de conexión se hizo aún más fuerte por lo que había pasado entre ellos la noche anterior. Bueno, como muchas cosas, era la primera vez que sentía tal sensación en su vida. Te levantaste temprano. Serafall apoyó la cabeza contra su pecho y dejó escapar un suspiro. Tengo que ir a trabajar, hizo un puchero, apesta. Él se acercó y puso un brazo alrededor de su cabeza. Bueno, es un trabajo muy importante. Presionó su cara contra la parte superior de tu cabeza. Me ofrecería a ayudar, pero no sabes qué pasa cuando hago diplomacia. Ella resopló. No, creo que no. Y tienes razón, pero aún así apesta. No tenía ningún consejo para un trabajo real, así que hizo lo que pudo y la abrazó todo el tiempo que ella quiso. Sin embargo, no pasó tanto tiempo porque esta mujer, que lo había elegido, era un Mahou por una razón. Bueno, suspiró mientras daba un paso atrás suavemente, será mejor que te prepares para el trabajo. Hubo un destello de luz cuando su traje de baño se desvaneció dándole una vista, que él con mucho gusto tomó, mientras ella giraba en el aire, su pecho se bamboleaba de manera que distraía y su trasero pasaba muy cerca de su cara. Él la miró sabiendo que lo había hecho a propósito. Leviathan, ahora vestida con un atuendo de negocios adecuado, le sacó la lengua y le guiñó un ojo. Sabes que me voy a poner celoso si sigues haciendo eso, sabiendo que en tu programa haces lo mismo. Aférrate a eso, sonrió, a medida que envejeces será más y más difícil alcanzar esa emoción. Ichigo inclinó la cabeza. ¿Qué quieres decir? Celos. Es una emoción que es muy difícil para los demonios aferrarse por mucho tiempo. Es lo que ayuda con los diversos arenes y relaciones de nobleza. Una vez que alguien ha sido aceptado en un grupo, a los miembros de dicho grupo les resultará cada vez más difícil no simplemente sentir celos, y mucho menos actuar en consecuencia. Aunque permanece más tiempo en los reencarnados, también se desvanece con el tiempo y no mucho tiempo. Ella sacudió su cabeza. Mírame perdiendo el tiempo. Ella lo besó suavemente en los labios y susurró. Adiós. Antes de desaparecer en un destello de nieve. Se quedó allí, frunciendo el ceño ante la pila de nieve que se derretía rápidamente, tratando de procesar lo que ella acababa de decirle como si no fuera gran cosa. La mayoría de los humanos, la mayoría de las criaturas mortales, diablos, la mayoría de las criaturas inmortales sentían celos como algo natural. ¿Por qué los demonios, como especie, desarrollarían rasgos que suprimen o disminuyen esa emoción? Ayudó a explicar cómo podría funcionar un harén, pero eso incluía también la envidia o eran solo celos en el contexto de las relaciones. ¿Contaba cuando se trataba de algo como la riqueza? Se había diseñado la raza para tener grandes relaciones y, de ser así, los que tenían relaciones individuales eran atípicos. Estos pensamientos llenaron su cabeza mientras regresaba a sus ejercicios, esto había sido algo importante. Había aprendido algo importante, pero ¿qué significaba y qué se estaba perdiendo? El desayuno fue, por supuesto, increíble, ya que ambos nobles se presentaron, se ducharon y se vistieron y recibieron una comida de una docena de culturas de todo el mundo humano. Buenos días, Inoue. Dijo mientras pasaba junto a la nobleza de Sona.
Les había dicho a todos y todos sabían que se iba a sentar con el grupo de Rías ya que hoy se irían. Inoue hizo un sonido de asfixia, seguido de un fuerte miep, su rostro brillaba a través de varios colores carmesí, junto a ella, Nell miró preocupada. ¿Estás bien? La chica tosió antes de asentir. Lo siento, estoy bien. Me acabas de sorprender, Kurosaki-kun. Intentó mirarla a los ojos, pero ella seguía apartando la mirada. En un momento sus ojos recorrieron sus caderas e hizo otro sonido y se giró. Tengo mucha hambre en este momento. Casi hiperventiló al pronunciar esas palabras. Mierda, ¿qué hice? Pensó, tratando de sacar lo que había pasado entre ellos ayer. No parecía enojada, pero Inoue enojada era algo tan raro que era casi mítico entre su grupo de amigos. Esto no era todo, tal vez vergüenza, pero ¿por qué? Tomó asiento junto a Koneko y Asia, notando que Issei estaba a un lado en una mesa más pequeña con Ruruka y Momo. Entonces, allí estábamos, enfrentando a los sacerdotes herejes y de repente Akeno Senpai bajó del cielo y agitó su mano, movió sus manos en el aire, y los golpeó con un rayo tan fuerte que el suelo se convirtió en vidrio. Sonriendo, Ichigo extendió la mano y llenó su plato. ¿Cómo estuvo tu sueño? Le preguntó a las dos chicas a su lado. Increíble, dijo así alegremente, el sonido del océano me hizo dormir más rápido que los himnos de las hermanas. Koneko asintió. Fue bastante agradable. Hizo una pausa y giró la cabeza, la nariz temblando. Después de un momento ella se levantó y se inclinó más cerca, olfateando alrededor de su cara y cuello. Hubo un momento de pausa antes de que abriera sus ojos amarillos. ¿Hueles a Seraphaya-san? Hizo una pausa por un momento, luego asintió mientras la pequeña niña le daba una mirada dura mientras olfateaba alrededor de su cabeza y pecho. Y ella lo miró antes de suspirar y retroceder. Oh. Ella hizo un puchero, sus mejillas hinchadas. Eso no es justo, yo estaba aquí primero. No es una carrera y no llegamos tan lejos. ¿Y qué tan lejos es eso? Asia se había quedado en silencio escuchando con gran atención. Afortunadamente, con todos los demás hablando, nadie más parecía escuchar a la pequeña niña. Tercera base. Koneko frunció el ceño, sacó su teléfono y, desde su punto de vista, pudo verla escribir, ¿qué es la tercera base? En su teléfono. Eso es, se hizo eco de su declaración anterior después de un momento, eso no es justo, yo estaba aquí primero. No es una carrera, Koneko, quiero que nos movamos a un ritmo con el que te sientas cómodo. No quiero que nadie sienta que está siendo forzado a hacer algo. Ella volvió a mirarlo con esa mejilla hinchada, pero pareció darse cuenta de que estaba diciendo la verdad. Lo sé. Ella murmuró. Puso una mano en su cabello y se inclinó hacia adelante. No me voy a olvidar de ti, y no voy a aguantar cómo quieres que las cosas progresen en tu contra, ¿de acuerdo? Dejó escapar un gemido de frustración. Lo sé, y hay cosas que quiero hacer pero no puedo. ¿Y qué son esos? Ella sacudió su cabeza. Ahora no, dejó escapar un largo suspiro, podemos hablar de eso cuando regreses. ¿Estás bien? Dijo con voz absolutamente seria. Estoy bien. Cerró los ojos y se deleitó con el movimiento de su mano. Y estoy aquí para ayudar incluso si ella deja de estar bien. Ambos miraron a Asia, quien se sonrojó y miró hacia otro lado. Lo siento. No. Koneko negó con la cabeza. Me alegro de que estés aquí por mí. De nada. El brillo estaba de vuelta en la voz de la ex monja. Koneko respiró hondo y, para alivio de Ichigo, cambió de tema. Tengo algunas ideas para un bikini la próxima vez que vayamos a nadar. Abrió un sitio web en su teléfono. Quiero saber qué piensas. Rías y Akeno lo miraron divertidos mientras se sentaba a su lado. Me preguntaba si llegarías a nosotros. Rías sonrió. Sona querida se ve bastante ansiosa. Dicha chica estaba revisando su título de nobleza con un peine de dientes finos, tanto literal como mentalmente. Ella está nerviosa por conocer a los padres. Él agitó su mano. Por lo que entiendo, ella nunca llegó a presentar su nobleza cuando yo no era parte de ella. Ahora tiene que hacerlo conmigo y aparentemente con un padre hostil debido a dicha presencia. Lo sé, agitó una mano, es divertido. No tan divertido como cuando la pobre chica nos tuvo que mostrar su traje de baño, pero cerca. Intervino Akeno. ¿Cómo estuvo tu noche? Preguntó Ichigo. Mejor de lo que pensé que sería, el calor corporal de Asia-chan es una protección maravillosa contra las pesadillas. Lo lamento.
susurró mientras Rías fruncía el ceño. No fui el único que compartió. ¿Cómo estuvo el tuyo? Realmente no había lugar para pesadillas después de lo que Seraphale le había hecho, pero no sería bueno anunciar eso. Solo tengo pesadillas en el aniversario de cuando sucedió. Akeno puso una mano sobre su hombro. Bueno, si quieres probar el calor corporal, puedes aparecer si quieres. Su boca se torció. Podría aceptarlos a ustedes dos en eso. Cuidado con lo que bromeas sobre Kurosaki. HMMPH. La sonrisa de Rías robó el sonido de desaprobación que llevaba. Entonces, King, bromeó, ¿qué va a hacer una mujer soltera recién acuñada como tú cuando regreses? Rías se estremeció de éxtasis. Tal vez tomar un día de spa, encontrar un buen restaurante, tal vez espiar lo que hace mi reina en su tiempo libre. Eso suena caliente, dijo Akeno de una manera conversacional. Pasa tiempo de calidad con mi vibrador. Ella sonrió cuando la cara se sonrojó. Es broma sobre los dos últimos, estoy descubriendo que se necesita más para avergonzarte, hoy en día. Trató de mirarla, pero no pudo. Idiota. Murmuró. Creo que el término correcto es perra. Tú no eres uno de esos. Respondió con toda seriedad. Y arruinas la broma. Dijo con cariño. Soy muy bueno haciendo eso. Rías le dio una sonrisa afectuosa. Gracias por ser tú, Kurosaki. Gracias por salvarme a mí y a todo lo demás. Te ayudé a salvarte, nada más. Si quieres agradecerme, hazte más fuerte y sé la mejor persona que puedas ser. Creo que puedo hacer esa promesa. Los ojos de Akeno vagaron en la distancia, mirando algo que solo ella podía ver. Supongo que tendré que hacer esa promesa también. Su boca se torció. Tal vez a cambio podrías llevarnos a cenar a Asia y a mí cuando regreses. Hizo un sonido congelado, casi estático, sus ojos parpadearon hacia Koenko, quien puso los ojos en blanco y asintió. Bueno, eso fue 2 de 4, Seraphale le había dado permiso anoche. Es un trato. Él dijo. Es una cita. Ella respondió más fuerte de lo que necesitaba también, tanto Sona como Tsubasa se giraron para mirar la declaración, la torre sonrió y le dio un pulgar hacia arriba. Sona solo suspiró, su expresión parecía decir sabía que esto sucedería, pero a pesar de lo que él esperaba, pareció dejarlo pasar y volvió a su nobleza. Eso fue más fácil de lo que esperaba. Murmuró. Siempre y cuando mantengas a todos felices. Akeno advirtió. Esa es la clave. La pobre Asia parecía a punto de colapsar donde estaba sentada, con la boca abierta, la cara roja como un latido mirándolo a él y a Akeno con una mezcla de avergonzado disgusto y alegría. HMPH. Rías se quejó esta vez pareciendo realmente molesta. Bueno, ya que estaban sacando todo esto del camino, era hora de cumplir con el pedido de su madre. Rías, cuando regrese, ¿te gustaría ir a cenar? Eso pareció tomarla por sorpresa y no pareció tener una respuesta rápida. Le gustas a mi hija, Kurosaki-san, y me gustas a mí, así que dime, ¿te gusta? Tartamudeó por un momento. Por supuesto que me gusta, incluso la amo como a la mayoría de los miembros de la nobleza de los que formo parte. Veo que es una mejor pregunta. ¿Te sientes atraído por ella? En cierto sentido, seguro. No podía mantener la voz firme. Está bien, entonces como el costo de mi ayuda para esto, quiero que intentes entablar una relación con ella. Si no funciona, está bien, pero mira si quiere entrar en lo que estás construyendo, ¿de acuerdo? Tuvo el placer de ver a Rías Gremori sonrojarse como la colegiala que era, su boca se movía, pero no emitía ningún sonido. Sona había girado su ceja temblando hasta que vio la expresión de su mejor amiga rival y la molestia se desvaneció en pura diversión, amplificada aún más por Tsubaki, siempre la reina vigilante, tomó una foto. ¿Sí? Ok, trabajaré en estos arreglos. Levantó su rostro con una expresión agradable que no revelaba el placer vengativo que estaba sintiendo en ese momento. Inclinándose le dio un abrazo a la pelirroja. Hasta luego. Y ya. La pobre niña salió. Miró a Akeno. No te voy a dar un abrazo porque no sé lo que me vas a hacer. Totalmente justo. La reina admitió con los ojos brillantes. Te habría acariciado con fuerza. Veo. Con un asentimiento final, se acercó a la nobleza de Sona. Ante la mirada que ella le estaba dando, él se encogió de hombros. También podría sacarlo todo de una vez. Ahorra tiempo y drama. Y creo que eso fue sabio, pero hubiera preferido alguna advertencia.
Estaba planeando hacer eso, pero aquel no me puso en el lugar. Es por eso que no estás en la caseta del perro, en el futuro debería haber más, sonaba bastante segura de eso, háblame primero o podría enfadarme. Sí, señora. Moviendo sus anteojos del puente de su nariz, Sona lo miró. Llevaba un traje tan elegante como el resto de la ropa que su rey había elegido para ellos. Se había asegurado de no mancharlo con comida y Sona pasó la mano por las arrugas que se habían acumulado, haciéndolas desaparecer con su poder. Ella asintió y cerró los ojos por un segundo. Supongo que ya no puedo detenerme. Ella preguntó lo suficientemente alto para que él la escuchara. Estará bien, Sona. Su expresión era la de alguien que claramente intentaba creerle, pero sin llegar a ese punto. Agrupar. Ordenó, llevándolos a un círculo de espera. Se encontró al lado de Orihime que aún no lo miraba. Nel se acercó a él y saltó sobre su espalda. Ichigo es un vaca. Ella le informó. Teniendo en cuenta que esa declaración era cierta la mayor parte del tiempo, ni siquiera se molestó con eso y preguntó. ¿Por qué? ¿Por qué tú eres? Allí estaba de nuevo, su forma de hablar era diferente, todo menos su nombre se había vuelto tan claro. Ignorando al Nel-chan, dijo Inoue, ahora no. Ella sonaba semi-asustada, sus ojos fueron atraídos hacia él para una mirada rápida, lo que hizo que todo su cuerpo se sonrojara. Hasta luego, Sona, trataré de no romper la escuela mientras no estás. Llamó Rías, su autocontrol de vuelta y rompiendo sus pensamientos sobre lo que estaba pasando con Inoue. Si ese no es el caso, te daré una nalgada ante toda la escuela. Correcto, respondió Rías, su tono era burlón, aunque en ese caso podría ser frente a lo que queda. Eso finalmente obtuvo una sonrisa renuente de su amiga. Cierto, estuvo de acuerdo, al menos no lo quemes. Sí, señora. Rías dijo en una parodia de la voz de Ichigo. ¿O tú? Sona infló sus mejillas y activó el círculo. Ichigo saludó a su otra nobleza antes de que desaparecieran en un destello de teletransportación. Si había algo que Ichigo podía decir sobre las familias de noble de Vil era que construían a lo grande. Por un momento supuso que habían aparecido en un campo abierto o en una gran caverna. Fueron las imponentes puertas las que habrían encajado perfectamente con las puertas de la Sociedad de Almas y el techo de 75 pies lo que le dijo lo contrario. Había y frescos no del todo lascivos, pero muy halagadores, de varias mujeres con ropa reveladora, algunas no tan malas como otras. Todos tenían el cabello oscuro y la mayoría tenía los llamativos ojos violetas que había llegado a asociar con Sona. Mis ancestros. Murmuró cuando él la miró con una ceja levantada hacia el techo. Además de eso, había muchos más paneles y pisos de madera en comparación con los adornos dorados y las alfombras de los Gremori. Adivinando que este era el vestíbulo de entrada, tuvo que maravillarse con la habitación lo suficientemente grande como para albergar varias canchas de fútbol en su interior, con espacio de sobra. Una gran escalera se elevaba ante ellos, en la distancia atravesando 3 niveles de la casa, cada uno tan elegante como el otro. Fotografías de hombres y mujeres salpicaban las paredes junto con otras decoraciones diseñadas para ser agradables a la vista. Los candelabros colgaban del techo alto en puntos equidistantes, brillando con una luz suave pero brillante, brindando una cobertura perfecta de todo el espacio. Y eso sin incluir a la gente. Solo en esta sala había 2 docenas de personas trabajando duro. Al igual que los Gremori, vestían trajes de sirvienta y mayordomo, pero, al igual que Mori-san, las sirvientas usaban versiones muy conservadoras de la ropa. Hablando de eso, ¿habían dejado a Mori en la casa de Mori? Como si respondiera, la niñera de Nel apareció en su propio destello de luz, su expresión era de una calma adecuada, sin siquiera contraerse. Tumbado de espaldas, Nel saludó. Joven señora. Una niña de no más de 8 años dejó caer su plumero y corrió hacia ellos. Mientras eso sucedía, Mori-san tranquilamente tomó a Nel de su espalda y se hizo a un lado, al arrancar no pareció importarle en lo más mínimo. La expresión de Sona se suavizó cuando se inclinó y abrazó a la muchacha. Hola Pip, te has hecho más grande desde la última vez que te vi. Pip era una chica pequeña con cabello castaño brillante, un par de orejas de perro sobresaliendo entre los mechones. Llevaba un traje de sirvienta en miniatura, pero carecía del exterior tranquilo que parecía ser la norma. Brillantes ojos dorados brillaron cuando soltó a la chica. ¿Te has ido por casi 2 años? Por supuesto que he crecido. Sona se rascó la oreja, lo que provocó que uno de sus pies comenzara a dar golpecitos. Lo sé, he estado ocupado.
Es bueno verte de nuevo. Se agachó para mirarla a los ojos. ¿Está mi habitación en orden? Pip saltó en su lugar. Sí, sí. Tal como lo dejaste. Lo limpio todas las semanas. Sona asintió. Gracias, Pip. La niña miró alrededor de su ama. ¿Son estas personas tu nobleza? Sona asintió. Te dejaré conocerlos más tarde, Pip, mis padres vendrán. Oh, no. La niña volvió corriendo a su lugar mientras los otros sirvientes en la habitación hacían reverencias respetuosas y parecían desaparecer en pequeñas puertas o pasillos. La luz se encendió en un círculo dorado y hubo un destello de luz. A la luz del desvanecimiento de la teletransportación se resolvieron varias figuras. ¿Es esta casa lo suficientemente grande como para requerir la teletransportación? Preguntó a través de la comunicación. Depende de dónde estés. Sona respondió y él casi pudo oírla hacer una mueca. La luz se desvaneció y vio por primera vez a los padres de Sona. Por un momento tuvo una confusa sensación de déjà vu. A la derecha estaba una mujer que a primera vista se parecía a Serafall. Solo pasó mientras él observaba el resto de ella. Tenía la misma altura, el mismo busto y los mismos ojos rosados que brillaban divertidos. Sin embargo, había diferencias. Su piel era mucho menos pálida, de hecho se parecía a la piel de Serafall después de un bronceado en la playa. Sus rasgos eran más refinados o maduros, aunque así era como se comportaba. El cabello castaño claro caía sobre su cabeza de una manera arreglada y actualmente estaba vestida con un chándal rojo con rayas blancas, así como con zapatillas de tenis caras pero cómodas. Su expresión de deleite coincidía con la de Serafall a la perfección, aunque, naturalmente, había menos de la sensualidad emitida por el Mahou. La persona a la derecha del grupo era una bestia de un hombre de más de 2 metros de altura y construido como la tierra misma. El cabello dorado estaba alisado hacia atrás sobre su cabeza, aunque estaba en desacuerdo con su barba que tenía el aspecto de una libertad salvaje, pero claramente había sido recortada y cuidada para mantenerla contenida en sus patillas y barbilla. Su piel era de un bronceado oscuro que contrastaba con el color de su cabello, y tenía brazos y piernas poderosos, un pecho abultado que se contraía a su traje bien hecho. Aunque visto más de cerca, ese no era el caso, porque el traje había sido confeccionado y ajustado para mostrar los músculos, el pecho y las piernas. Le decía a cualquiera que mirara que nada de este tamaño era gordo. Hablaba de poder y amenaza, pero la expresión de pura alegría en su rostro arruinó esa imagen, pero en el buen sentido. La mujer del medio acaparaba la mayor atención en virtud del poder que él sentía presionando sus sentidos. Los tres eran fuertes, pero el del centro era de una magnitud mayor, no al nivel de Serafall, pero solo había unos pocos más fuertes que ella. En su rostro vio de dónde sacaba Sona sus facciones, ojos violetas y agudos que lo veían todo, una linda nariz con un dejo de agudeza, una serena expresión de sonrisa. Era mucho más alta que su hija, tal vez un poco más de 6 pies y, a juzgar por la curva de su vestido, su pecho también estaba más desarrollado. Tenía la misma cualidad de sauce que su hija, piel pálida, cabello negro oscuro que fluía libremente por su espalda hasta la curva de su trasero. Parecía que Sona tendría algunos brotes de crecimiento en el futuro lejano. Sona tragó saliva. Hola madre, padre, tía. Puso sus manos detrás de su espalda. Es bueno verte otra vez. El hombre se echó a reír y cubrió la distancia entre él y su hija en varios pasos largos. Suficiente de eso. Él la levantó en sus poderosos brazos. Bienvenido a casa, pequeño. Papá tilde. Sona gimió cuando fue aplastada contra el pecho de su padre. La rigidez la abandonó después de un momento y ella le devolvió el abrazo lo mejor que pudo. Él la bajó y presionó su cabeza en su cabello. Has crecido tanto, pequeño gorrión, ¿cómo es posible que no hayas visitado en 3 años? ¿Pequeño gorrión? Tsubaki preguntó en un tono divertido. El hombre los miró por todos lados, dándoles a las chicas una sonrisa de aprobación y a los chicos y algo mucho más aterrador, aunque todavía constituía una sonrisa. He hablado contigo por teléfono, eres la reina de mi hija, ¿correcto? Sí, señor Citri. No, nada de eso con la familia de mi hija. Soy Talono, y preferiría mucho, mi segundo nombre, ya que suena como un nombre real, Cordus. Cordus. Tsubaki asintió. Sona se retorció hasta que su padre la soltó solo para ser arrastrada hacia arriba y alrededor en otro abrazo. Tía tilde. Ella gimió de nuevo. La mujer se rió y dijo. Pequeño gorrión, te he echado mucho de menos.
Sona trató de hacer otro sonido, pero lo perdió cuando su rostro se presionó contra el gran escote de la mujer. Me emocioné tanto cuando escuché que no solo vendrías, sino que encontrarías un hombre. Corvus emitió un grudido. MMMMHHHHH. Era el único sonido que podía hacer su pobre rey. Ups. La mujer dijo y aflojó su agarre mientras Sona, con la cara roja, jadeaba para respirar. Tía sabrá. ¿Qué? Te encantaba esconderte allí cuando eras una niña. Sona apenas reprimió un grito de mortificación. Es suficiente, querida esposa. Dijo la segunda mujer. Au, pero tengo 2 años para salir. Y sácalo tú mismo, sabrá querida. La tía de Sona la soltó y su madre se inclinó para darle un abrazo mucho más suave. Bienvenida de nuevo, mi niña, te he extrañado terriblemente. No hubo respuesta de su rey, pero hubo un ligero sonido de enganche. Soy, por supuesto, consciente de por qué y desearía que hubieras entendido que no importaba. Besó a su hija en la frente. Pero eso es en el pasado, bienvenida a casa, hija mía. La tensión pareció filtrarse fuera de la chica. Me alegro de estar en casa, mamá. Ah, eso es mejor. Lady Serasitiri se levantó en toda su altura, mirándolos a todos. Bienvenido a casa, pariente de mi familia. Su boca se torció. Ahora, con eso fuera del camino, ¿por qué no nos presentas a tu nobleza? Sona asintió, la calma de su madre le devolvió una sensación de control. Todos, estos son mis padres, mi madre Serasitiri, mi padre Talon Corvus Sitri y mi tía Sebra Emilee Sitri. Ella caminó hacia ellos. Esta es mi reina Tsubaki Shinra, la niña se inclinó con una sonrisa, estos son mis obispos, Momo Anakai y Rei Yakusaka. Ambas chicas dieron saludos formales. Mis caballeros Tomoe Meguri e Inoue Orime. Hola, Inoue les sonrió, un placer conocerlos a todos. ¿Sorber? Tomoe dijo provocando un tic en el ojo de Sona. Ella se acercó a él y Tsubasa. Estos son mis rocks, Tsubasa Yurai, se armó de valor, Ichigo Kurosaki. Hasta ahora, su padre les había estado dando a él Yasagi medidas iguales de esa sonrisa de muerte. Una vez que su nombre salió a la luz, toda la fuerza de la poderosa presencia de su padre estuvo repentina y notablemente sobre sus hombros. Su alma se encendió en respuesta, cuando se encontró con la mirada del hombre, sus ojos brillaban de color azul. Corvus ni siquiera se movió. Sus otros padres le estaban dando sus propias miradas de exploración y sintió que el sudor comenzaba a formarse en la parte posterior de su cuello. Y estos dos son mis peones actuales, Genshiro Usagi y Ruruko Nimura. Su madre y su tía lo liberaron de su penetrante mirada, pero el señor Sitiri no tuvo tal cortesía. Sona volvió al frente de ellos, armándose de valor, deteniéndose solo para mirar a su padre cuando notó la dirección de su mirada. Él le dirigió la mirada de soy padre, este es mi trabajo, que todos ellos parecían tener por instinto. Se sienten poderosos. Seras le dio a su hija una mirada de puro orgullo. Lo has hecho muy bien, hija. El orgullo transformó el rostro de su rey ante esas palabras, sus hombros se enderezaron como si le hubieran quitado un peso. Cariño, dijo Sebra, tal vez deberíamos trasladar a nuestros invitados a un lugar más cómodo, creo que algunos de ellos se están poniendo rígidos de estar de pie. Una excelente idea, querida. Ella mostró una sonrisa ganadora bien practicada. Por favor, sígame. Parecía que iban a caminar, aunque después de un momento notó que el suelo parecía moverse con ellos. De hecho, se sintió como pisar una acera en movimiento, la extraña velocidad a la que el cuerpo siente que se mueve en comparación con lo que el ojo ve pasar. Los demás se dieron cuenta y si disminuyeron la velocidad también lo hicieron todos. Seras miró detrás de ella y sonrió. El hechizo es toda una obra de arte, uno de los hechizos de mi abuela, se activa en el deseo de velocidad del individuo o del grupo y le permite cubrir grandes distancias en una cantidad adecuada de tiempo. Echas de menos la obra de arte, dijo Sona, pero dado que este complejo es del tamaño de una ciudad pequeña, es un comercio justo. Las cejas de Ichigo se levantaron junto con todos los demás. ¿Qué? Sagi preguntó por todos ellos. Sona tosió incómodamente, pero su padre habló con un tono melancólico. En tiempos pasados, la casa de Sitiri era bastante grande, en términos de tamaño eclipsaba a todas las demás, pero 2 guerras lo vieron disminuido. No olviden el conflicto interno que vino después. Seras dijo en voz baja. Pero no importa, como siempre dice mi querido pequeño Levitan, mira hacia el futuro. Ichigo la miró sorprendido. ¿Le diste ese apodo? La mujer sonrió a su esposa.
No, esa fue idea de su madre. Los ojos de Zebra brillaron de la misma manera que los de Seraphaya, su mente procesó lo que acababa de decir la madre de Sona. La mujer observó divertida mientras miraba de ella a Seras. Sus ojos se posaron en Sona, que deliberadamente no lo miraba, con las mejillas sonrojadas por la mortificación. Abrió la boca y luego la cerró. Dada la apariencia de Sona, era mejor no preguntar mientras todos estaban. Entonces, ¿cómo funciona eso?, dijo Tomoe, ajena a la angustia de su rey. Seras sonrió. Por deferencia a mi hija, no entraré en detalles mientras ella está parada aquí. Pero para simplificar, he tenido un hijo con mis dos increíbles amantes. Oh, genial. Entonces, Kaichou y Seraphaya-sama son medias hermanas. No, dijo su madre con calidez, son hermanas, y nosotras somos sus madres y él es su padre, solo la llaman tía para que las cosas no sean confusas, para nosotros las palabras madre y tía significan lo mismo. Entonces, la dinámica familiar de Sona era aún más esotérica y complicada. Por lo menos hacía que su relación pareciera más normales. Tomoe-san, por favor no preguntes más. Su rey suplicó. ¿Qué, te avergüenzas de nosotros, hija? Corvus retumbó, su voz teñida de buen humor. No, murmuró de alguna manera pareciendo más joven, eso no es lo que quise decir. Paz. Él rió. El mundo humano tuvo ese efecto, cuando no puedes explicar algo que no entenderían, se vuelve difícil. Miró por encima de su nobleza. Y dado que la mayor parte de tu nobleza era humana, realmente lo entiendo. Su expresión se convirtió en una fingida seriedad. Aún así no deberías avergonzar a King. Papá. Ella siseó y le dio una patada en la pierna, bien podría haber pateado una montaña por todo el bien que le hizo. Ante su risa, ella resopló y se dio la vuelta, pareciendo descartarlo de su existencia personal. La diversión jugaba en la mente de Ichigo mientras observaba a los dos. Parecía que incluso Sona podía caer en los viejos hábitos de la vida familiar. Miró hacia atrás y notó su sonrisa, por lo que se sonrojó aún más. Su cabeza se alejó mientras trabajaba para calmarse. Naturalmente, su padre notó la mirada y la siguió, el humor se evaporó de la mirada. Ese momento no había sabido cómo reaccionaría. El padre de sus novias, quien aparentemente lo desaprobaba sin tomarse el tiempo ni siquiera para un apretón de manos. A primera vista, era una postura bastante mortificante, pero si se ponía en la posición del hombre. Imaginándose a sí mismo con una hija que trajo a casa a un chico que no solo estaba saliendo con ella, sino también con su hermana mayor, que venía de una dimensión diferente, con extraños poderes desconocidos y la promesa de más mujeres que solo sus hijas en una relación. Ahora tal vez esa última parte no le importaba tanto a Devils, pero honestamente podía entender la desaprobación. Aún así, no estaba en él mostrar debilidad, optó por ignorar la mirada en lugar de desafiar o ceder. Se concentró en lo que había a su alrededor o al menos en lo que podía ver mientras se movía en un borrón. Afortunadamente tenemos un uso para la habitación extra. La madre de Sona continuó. ¿Alquilarlo?, preguntó Tsubasa. ¿O usarlo para deportes? Seras dejó escapar una risa gutural. No, nada de eso. Dejamos que los miembros de nuestra nobleza traigan a quien quieran con ellos para vivir aquí. Eso sonaba como un uso legítimo de la tierra incluso si posiblemente no pudiera hacer el mejor uso del espacio. Pero, de nuevo, no sabía cuánta tierra tenía el inframundo, por lo que sabía, podría haber sido infinita. El borrón se detuvo justo antes de que entraran en una habitación con una chimenea encendida, varios sofás, e incluso mientras observaba, los sirvientes entraron en la habitación armados con té frío y tazas. Los padres se movieron casi como una unidad, moviéndose para ocupar asientos muy usados con Seras en el medio, Corvus y Zebra a su derecha e izquierda. Tomaron su ejemplo y se pusieron lo más cómodos posible y se tomaron un momento para probar el té bastante refrescante. ¿Cuántos años han pasado, hija mía, desde que nos sentamos en esta habitación? Sona tenía problemas para mirar a los ojos de sus padres. 3 años, desde que comencé mis estudios en el mundo humano. Sí, y tengo entendido que tienes descansos en el año cuando la escuela está apagada. Su padre continuó. Soy el presidente del consejo estudiantil, había mucho trabajo por hacer. Y tienes los medios de un simple hechizo de comunicación con cualquiera de nosotros, hija. Dijo Zebra. Sona se retorció ante las palabras, Ichigo se encontró agradecido de que iba a sacar a su propia reunión de padres del camino por su propia cuenta.
su propia familia era igual de buena en el arte del viaje de la culpa. Nos damos cuenta de que quieres hacer tu propio camino y tu propio nombre, pero en realidad, ¿no tuviste tiempo para la familia? Escuchó un leve sonido de lamento de su novia. Solo discúlpate, le dijo por comunicación, si sientes que has hecho algo malo. Ella no respondió, pero parecía que sus padres habían terminado de molestarla. Entonces, ¿cómo has estado, hija? Los informes semanales de tu hermana son buenos, pero tienden a omitir los detalles de lo que has estado haciendo. Escuela, entrenamiento, dirigir la escuela, ayudar a mi nobleza. Encontrar novio. Zebra agregó con una sonrisa. Sin más que una introducción. Añadió su padre. Sona cerró los ojos y respiró hondo. He estado haciendo mucho, fue un esfuerzo de voluntad, pero su voz sonaba tranquila, no he sido complaciente, mi tiempo en Kuo es más para mí que solo la escuela. He aprendido mucho sobre cómo funciona un sistema educativo diseñado para la mayoría de las personas. He visto maestros que trabajan con los más inteligentes y los que son normales. Gente. Su voz se estaba volviendo lentamente más apasionada con cada palabra que pasaba. Mi nobleza y yo nos hacemos cargo de la mayor parte del papeleo de la escuela. Equilibramos los presupuestos, presentamos las solicitudes, nos ocupamos de los problemas y la disciplina, redactamos subvenciones, planificamos eventos y organizamos elecciones. Ella sacudió su cabeza. Hacemos mucho como equipo y sigo aprendiendo más, eso es lo que he estado haciendo. Ella lo miró y sus mejillas se oscurecieron. Yo, sinceramente, tampoco esperaba, se detuvo incapaz de continuar. Ichigo recibió el regalo de dos miradas asesinas, una de su padre y la otra de Saji, detrás de él. Afortunadamente, parece que Lady Selas sintió que a su esposo se le había dado suficiente tiempo para intimidar. Ella envió una mirada severa al hombre y él la miró a los ojos por solo un momento antes de relajarse y apartar la mirada. Sona visiblemente relajada. A su espalda, Tsubasa fue mucho menos gentil y pisoteó el pie del peón, no con fuerza, pero lo suficiente como para dejar claro un punto. ¿Tan serio, hija mía? Seras sonrió de nuevo. Pero estoy más que feliz de que hayas aprendido lo que buscabas y más. Verte trabajar tan duro en tu sueño, bueno, me recuerda que eres la hija de tu padre. El hombre soltó una carcajada estruendosa. Menos denso, puede captar una pista, a diferencia de mí, pero entendiste mi ética de trabajo. No olvides quién hizo tu educación inicial, jovencita. Dijo Zebra con un puchero falso. ¿Cómo podría, tía? Tú fuiste lo que me inspiró. Quizás Sona nunca le había dicho a la mujer que mientras parpadeaba en estado de shock, su boca se abría y se cerraba en estado de shock. ¿Yo te inspiré? Por supuesto, Sona cerró los ojos, fui una estudiante terrible. Todo. La mitad de la nobleza dijo a la vez. No, Sona se sonrojó, yo era malcriada, testaruda, y griega. La vergüenza tocó sus ojos. Más que un poco mezquino. Sona querida, dijo Zebra con absoluta paciencia, si te disculpas una vez más por las estupideces que dijiste cuando eras niño, te recordaré físicamente cuáles eran mis métodos de disciplina. Yo, soy consciente, chilló antes de recuperar la voz, pero, como decía, tu enseñanza, tu disciplina, tu paciencia y tu amor por mí, que en ese momento no hacía nada para ganármelo. Los niños no tienen que ganárselo. Respondió su tía. Para cuando me fui, bueno, yo era más como la chica que conoces y, le dio a su tía una sonrisa tímida, quería hacer lo que hiciste por mí. Me hiciste mejor de lo que era, luego de lo que podría haber sido. Creo que voy a llorar. Dijo la mujer antes de levantarse y abrazar a la niña, el acto rápidamente se convirtió en uno al que se unieron sus sonrientes padres. Y así Sona Citri cortó limpiamente la tensión, bueno, ella dijo que estaba practicando. La vista agitó su corazón cuando los pensamientos de su propia familia pasaron a primer plano, había estado lejos de ellos durante demasiado tiempo. Y había estado escondiendo, de ahí la piedad, lo que en realidad había sido amor. Bueno, eso fue amable de tu parte, pequeño gorrión. No me llames así. Sona murmuró a su tía. Lo siento, hija, ese es el derecho de los padres. Zebra respondió. Y las cosas se movieron sin problemas a partir de ahí, cada uno de ellos tuvo un turno para presentarse con su propia voz y hablar con los padres de Sona. Los tres querían saber quiénes eran, cómo conocieron a Sona, qué habían estado haciendo y todos fueron sometidos al mismo trato que le habían dado a su hija.
Ichigo aprendió una cantidad decente de datos sobre cada uno y algunos de los más interesantes incluidos, salvar al abuelo de Tomoe con el trasplante adecuado en el momento adecuado, salvar a Reiya de sus heridas sufridas en un accidente automovilístico, Tsubaki tuvo que pasar por un largo periodo en el que no sabía que era Sona y solo fue admitida cuando se demostró a sí misma y otros hechos similares. Cuando llegó el turno de Sagi, se puso un poco más interesante. Así que eres la chica con la línea de absorción, ¿correcto? Ese soy yo. Solo sé claro, dijo Cordus, ¿tú no eres el que está saliendo con mi niña? Su expresión parpadeó. No. Respondió en un tono sorprendentemente plano. El hombre estalló en carcajadas. Entonces creo que nos llevaremos bien. Lady Seras tuvo una reacción diferente, su expresión pensativa. Entonces, dijo Cordus, háblame de ti, joven. El chico asintió tomando una respiración profunda. Bueno, era prácticamente un don nadie perezoso de un pueblo pequeño, soltó una pequeña risa autocrítica, pasaba la mayor parte de mi tiempo jugando cuando podía salirme con la mía y simplemente deslizándome con el mínimo de educación y tareas. No tenía aspiraciones reales, ni ideas de lo que quería hacer con mí, ninguna trágica historia de fondo, corte, asesinato, corte, herida. Pensé que era un tipo bastante normal. Sus ojos se volvieron distantes en el recuerdo. Entonces, un día, estaba caminando por la calle, en un día como cualquier otro, y una chica me detuvo. ¿Quieres decir que casi chocas conmigo? Sona dijo suavemente. Cierto, miró hacia otro lado, avergonzado, y ella me hizo una pregunta. Ah, ¿y qué fue eso? Preguntó Sebra. ¿Estás contento con el lugar donde estás, porque puedo llevarte más lejos? Sagi dijo las palabras y Sona las repitió. Ahora, no soy particularmente brillante, así que tuvo que sentarme e invitarme a almorzar para explicarme lo que quería decir. Me dijo que tenía potencial y que lo estaba desperdiciando. Habló de mi vida con un alto nivel de detalle y yo, la llamé acosadora. Los tres padres se echaron a reír cuando Sona le lanzó una mirada de rubor al niño. Pero ella era una chica linda, así que no me importó. No miró en dirección a su rey mientras decía eso. Y la escuché, me dijo que era la nueva presidenta del consejo estudiantil de una escuela que pensé que era solo para niñas y que quería marcar la diferencia y ayudar a las personas. Le dije que no necesitaba ayuda, pero me dio una lista de por qué la necesitaba. Me dijo que lo pensara y me encontrara con ella en ese lugar la próxima semana si quería aprender más. Así que me fui a casa, seguro de que no iba a hacer nada por el estilo. Sagi se movió en su lugar. Pero, ya sabes, sus palabras tienen una forma de llegar a casa. Incómodamente así. Corvus dijo con una risa. Y realmente me tomé el tiempo para mirarme durante esa semana, para ver lo que estaba haciendo y supongo que desde que me lo señalaron, me di cuenta de cuánto tiempo realmente estaba perdiendo. Hablé con mis padres y descubrí que ellos también pensaban lo mismo. Y, bueno, cuando llegó el día, decidí ver qué pasaría. Conocí a Kaichou nuevamente, hablamos y ella me ofreció una beca para la Academia Kuo y un lugar de prueba en el consejo estudiantil. Camino. Pero lo hice, acepté y me convertí prácticamente en un topo para el consejo estudiantil durante varios meses. Trabajé muy duro, perdí peso, gané amigos y luego familia. Entonces, un día, Kaichou me sentó y me dijo la verdad sobre el mundo y me ofreció un lugar a su lado. Su puño se apretó cuando una emoción atravesó su rostro. Ichigo se preguntó por un momento si él fue el único que lo captó, pero los labios de Lady Seras se fruncieron pensativamente por un microsegundo. Eso es todo. He estado trabajando duro desde entonces para ganarme un lugar y alcanzar lo que quiero. Las últimas palabras fueron resueltas como la piedra de la tierra. Y no me he rendido en eso. Buena suerte, pensó Ichigo. Bueno, me alegro de que mi hija haya sido una buena influencia para ti y para los demás, era tan tranquila mientras crecía. Su padre se rió. Ahora mírala toda adulta y griega. Consiguiendo un novio sin siquiera con tu permiso de su viejo. No necesito tu permiso. La tensión estaba de vuelta en el rostro de Sona. Su padre ignoró eso y lo miró, el único que no había hablado. El mismo Ichigo solo escuchaba a medias el biplay mientras observaba a Sagi. Escuchar la historia había ayudado a poner las cosas en perspectiva. Él la miró como una salvadora y tal vez supuso que había habido más cuando ella le ofreció un lugar a su lado. Podía entender amar a quien te salvó, su corazón se apretó cuando una imagen del pequeño Soul Reaper que había cambiado su vida cruzó por su mente como un fantasma.
Ichigo volvió su mente a la última parte de lo que Sagi había dicho, la parte de no darse por vencido había sido dirigida a él. Tú, chico. Eso llamó su atención. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que pensó en sí mismo como un niño? Los niños no tenían que soportar el peso del mundo, los niños no tenían que lanzarse de cabeza a la batalla contra probabilidades inimaginables para detener una injusticia. ¿Sí? Confió en encontrar la mirada del hombre con calma antes de pasar a su lado para sonreír educadamente a las madres de Sona. Para su sorpresa, ambos le devolvieron el gesto con algo que parecía genuino. No seas grosero, querida, son invitados y, si bien complacerán tu adorable sobreprotección, no los lleves demasiado lejos. Dijo Será. Solo había un toque de hierro en su voz cuando habló. Su esposo hizo una mueca y sostuvo la mirada de su esposa durante varios largos momentos, pero el acero en la de ella aplastó el fuego en el de él y dejó escapar un largo suspiro de sufrimiento. Las cosas que hago por ti. Lo sé. Ella respondió dulcemente. Por alguna razón, su mirada amable y emocionada le causó mucho más miedo que cualquier cosa que Lord Corvus hubiera hecho. Entonces, tú eres el que tomó los corazones de nuestras hijas. De alguna manera, dudaba de que alguien con quien terminara Sona hubiera podido mantener a Serafall fuera de la relación. Era bueno que conectaran y se entendieran a un nivel que a veces lo sorprendía incluso a él. Zebra lo miró a los ojos y algo pasó entre ellos y tuvo la idea de que los pensamientos de ella habían ido en la misma dirección que los de él. Yo no usaría la palabra tomó. Respondió. Sí, Levitan da. Dijo su madre con una pequeña sonrisa. Todos hemos visto lo que sucede cuando alguien intenta robarle. Si bien no sabía de qué estaban hablando, podía imaginar los resultados. Puedo decirles que no me lo esperaba cuando todo esto comenzó. ¿Y cómo empezó? Esa fue una respuesta larga, pero ya la había dado antes, la descripción general rápida de su vida antes de conocer a Sona, y algo más sobre lo que habían estado haciendo. El incidente del chantaje que, afortunadamente, Serafall les había informado y él y el resto de la nobleza descubrieron lo que Serafall había hecho para asegurarse de que no volviera a suceder. Sí, Levitan podía ser bastante aterrador cuando ella quería y así era como a él le gustaba. Repasó a los caídos y su singular transformación en demonio. Espera, dijo Corvus, ¿lo estás compartiendo con los Gremory? En más de un sentido. Murmuró Sagi, solo para que Tsubasa le pisara el pie de nuevo. El Mao es consciente de ello y Lord Akuja actualmente está elaborando las reglas de cómo lidiar con eso. Pero, ¿por qué intentarías eso? Podrías haber perdido la pieza para siempre, podría haberte explotado en la cara. Presionó. Él era uno de los míos, diablo o no, yo hubiera hecho lo mismo por todos ellos. Eso hizo que la boca de su anciano se cerrara con un clic. Entonces, parece que has pasado bastante tiempo al cuidado de mi hija. Me preguntaba por qué se había utilizado una de nuestras tiendas de Phoenix Tears. Aunque, dado lo que vi del juego Riser/Gremory, valió la pena. Corvus gruñó algo que Ichigo no pudo entender. Pero serías tan amable de contarme sobre ti, sobre tu familia y tu vida fuera de... Parecía luchar por encontrar la palabra correcta. ¿Guerra? ¿Peligro? Ella asintió. Peligro. Ichigo se encogió de hombros. Tengo un papá y 2 hermanas. Dirige una clínica médica en la ciudad de Karakura y yo lo ayudé a crecer, al igual que mis hermanas. Sin embargo, obtuve un KPA alto en mi escuela secundaria, agregó. Corvus se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes. Seguramente eso no es todo lo que hay. ¿Te abordaron por tu cabello? Los humanos pueden ser crueles, los niños aún más y los adolescentes sobre todo. No me doblegué ante ellos y me odiaron por eso. ¿Por qué no simplemente teñirte el cabello? Mi madre me dio este cabello. Su voz estaba muerta de calma. No queda mucho de ella en este mundo además de mí y mis hermanas y no estaba ni estoy de humor para perder nada de su memoria. El hombre se echó hacia atrás como si lo hubieran picado, aunque tal vez esa era la mirada que Sona le estaba dando. Pero más allá de eso, hice amigos, salimos, nos cuidábamos las espaldas. De esa manera, me enorgullece decir que éramos bastante. Hizo una pausa, iba a decir normal pero sería una mentira. Nunca habían sido normales, habían sido un montón de inadaptados. Buena gente, dijo. Los ojos de Zebra se humedecieron. Serafall habla como tú, ya sabes. Ichigo asintió sabiendo lo que quería decir. No hay mucho tiempo para ser un niño, cuando tienes el peso del mundo sobre ti. Aunque diré esto, y sé que tanto yo como ella nos sentimos de la misma manera.
Son experiencias como la que pasamos las que te hacen amar la vida pacífica y normal con más fuerza. Volvió la mirada hacia Sona. Es la razón por la que te ama de la forma en que lo hace, con tanta fuerza, con tanta ferocidad. Ha luchado por ello y la llevó a través de 2 guerras, aunque sospecho que el amor se aplica a todos ustedes. Recorrió con la mirada a toda la familia. Ella luchó para que todos ustedes tuvieran esta vida y ese hecho la hace apreciarla y a ustedes aún más. Ella lo sabía, por supuesto. Sona, más que cualquiera de ellos, conocía a su hermana. Mejor que él, y quizás solo las propias madres de Serafall la entendían mejor. Un silencio cayó sobre la habitación mientras todos tomaban en cuenta su declaración. Zebra tuvo que secarse una lágrima del ojo antes de asentir. Lo sé y no ha habido un día de mi vida en el que no haya estado agradecido por su presencia. ¿Cómo es con nosotros?, dijo Será. Sin ella todos estaríamos muertos. Eso sonaba como una historia, pero por las miradas en los rostros a su alrededor, pensó que era prudente no presionar, le preguntaría a Leviatán más tarde. Lo siento, dijo, pero hay una razón por la que nos llevamos bien. Muy bien, si mi nariz dice algo al respecto. Mantuvo su rostro sereno y soltó una pequeña risa como si fuera una broma. Leviatán es muy abierto con el afecto. Por la mirada en los ojos de Lady Seras ella sabía o tenía una muy buena idea de lo que él y Serafall habían hecho anoche. Tragó saliva internamente cuando Lord Corvus miró a su esposa y, aunque aparentemente siglos de matrimonio, tenía la práctica de leer su rostro a la perfección. Cuando volvió a mirar a Ichigo, sus ojos eran de acero, y no estaba bromeando, parecían haberse transformado literalmente en acero puro. Entonces el hombre parpadeó y desapareció, sus ojos normales regresaron, aunque lo miraron con una nueva intensidad. Agradeció a sus estrellas de la suerte que nadie detrás de él pareciera darse cuenta, bueno, excepto Sona. Conocía a su madre y, a juzgar por la forma en que no lo miraba y sus mejillas ahora eran carmesí, se había dado cuenta de algo. Bueno. Esto ha sido bastante esclarecedor. Todos tendremos que hablar más tarde, pero creo que todos deben prepararse, todos se van a quedar por unos días. Ella se levantó. Todas las chicas vengan conmigo y les mostraré sus habitaciones y miró a su esposa. Zebra, llévala de los niños a su habitación. Me preocupa que mi esposo pueda poner esa, asintió hacia Ichigo, en un armario o algo así. ¿Por qué haría eso cuando tengo una mazmorra perfectamente útil? El hombre murmuró sombríamente. Exactamente. Seras dijo dulcemente. Ahora, ven querida, vamos a darte la oportunidad de hablar con tu hija cuando no estés actuando como un amante abandonado. Eso provocó más murmullos oscuros del hombre, pero siguió a su esposa de todos modos. Tsubasa puso los ojos en blanco ante el espectáculo y le dio una mirada que era en parte abatida, en parte emocionada. Supongo que tampoco se había perdido el biplay. Por la mirada en sus ojos, podía adivinar lo que ella pensaba de eso o tal vez esa era solo la parte esperanzada de su mente que ya se moría por intentar lo que había hecho con Serafall nuevamente. El sentimiento de satisfacción saciada se desvaneció ante esta sensación de deseo devorador de más experiencia, más placer. Con un esfuerzo de voluntad, reprimió ese sentimiento alejándolo. Ahora no era el momento de estar fantaseando, ahora ni siquiera estaba cerca. Entonces, en cambio, le sonrió y articuló. Te veré más tarde. Tsubasa hizo un puchero, pero el pequeño brillo en sus ojos que no pudo ocultar del todo le dijo lo contrario. Dándose la vuelta, él y Sagi siguieron a la madre de Serafall hacia el interior del recinto, el extraño hechizo construido en el lugar hizo que pasaran borrosas por la gente, los pasillos y las habitaciones en una medida igualmente rápida. Recuerda concentrarte en a dónde quieres ir cuando caminas. Si te imaginas a una persona que también trabaja, aunque te detendrá en las puertas. Se detuvieron. Esto será suyo, maestro Sagi. Por favor, solo Sagi. Murmuró. Zebra asintió. Ok, solo estaba probando el truco de Ultimate Queen, no es realmente mi estilo. Sagi abrió la puerta a una amplia habitación con una cama increíble, televisión, nevera, vestidor, ducha, baño y lujosas alfombras. Por favor, instálese, lo llamarán cuando todos nos reunamos de los juegos tradicionales de los invitados. Antes de que Sagi pudiera preguntar qué eran, ella se alejó. Por favor, sígueme Kurosaki. ¿Ese nombre de él era un buen augurio o un mal? No era como si pudiera evitarla, así que se encogió de hombros y siguió el ritmo de la mujer.
Había una pequeña parte de su cerebro que notó que se veía bien en un chándal, pero afortunadamente, lo que sea que había cambiado en él no había ido tan lejos como para incluir a la madre de su novia como posible pareja. Llegaron a otra puerta y para su sorpresa Zebra lo condujo adentro, era casi el espejo de la habitación de Saji, pero no tuvo tiempo de mirar alrededor ya que la madre de Serafaye cerró la puerta y se apoyó contra ella mirándolo. Oh querido. Él dijo. No te preocupes. Ella agitó una mano. No voy a morder. Solo quiero asegurarme de que sepas algunas cosas, ya que mi niña te eligió. Me parece bien. Se sentó en la cama, con las manos en el regazo a la vista. Ella lo miró por un largo momento. Sabes, ha pasado mucho tiempo desde que vi a mi hija tan feliz y quiero asegurarme de que la felicidad permanezca. Sus ojos eran como astillas de obsidiana, de nuevo, como su hermano, obsidiana real. Mi pequeña ha tenido una vida llena de acontecimientos, ya sabes. Se fue a la guerra, para todos los efectos, cuando era niña. Todos nosotros, los adultos de la familia Sitiri, fuimos heridos a principios de la Guerra de los Tres Poderes. El Gran Mao, el Lucifer original, exigió que cada familia enviara apoyo, sin importar la condición. Cuando nos despertamos y descubrimos que nuestra niña había ido en nuestro lugar, una expresión angustiada, vieja como el tiempo, se deslizó por su rostro. Se fue y ninguno de nosotros tuvo la fuerza para seguir. Bueno, no creo que nunca me haya sentido más inútil como madre. Ichigo adivinó. Sircech, Akuja y Falbium. Muy bien, el hijo del mejor amigo de mi esposa la llevó a su grupo, la protegieron hasta que pudo cuidar de sí misma y cuando comenzó a valerse por sí misma, la apoyaron, la ayudaron. Se enamoró de Sircech, ya sabes. Habría sido difícil para ella no hacerlo. Sin embargo, el futuro Mao solo tuvo ojos para una persona. Eso dolió, aunque Sircech fue claro y nunca la guió. Ella nos devolvió como una extraña, cuyos ojos habían visto amigos vaporizados por la luz, asesinados por las decisiones de Lucifer y sus compañeros. Ella volvió a nosotros tranquila y reservada, una sombra de la niña burbujeante que había sido. ¿Qué edad tenía ella cuando esto sucedió? 16. ¿Para un demonio que tiene menos de un año? No, como sabes, en nuestros primeros años envejecemos tanto como los humanos, pero era bastante joven. Ella podría haber sido la única tan joven en la guerra. Pero sobrevivió, atravesó las batallas finales, vio la muerte de Lucifer y, como dije, regresó cambiada. Durante los siguientes casi 300 años, es posible que casi nadie la vea, pasó gran parte de su tiempo sola, en su parte del complejo. ¿Por qué la dejaste hacer eso? Dijo antes de que pudiera detenerse. No es como si la dejáramos sola todo el tiempo. La hice venir a cenar, todos nos aseguramos de pasar tiempo con ella. Para ver sus programas, leer sus cómics, jugar sus juegos, simplemente no pudimos ayudarla a recuperarse de lo que había visto. Ichigo tuvo problemas para imaginar a Serafaye como un hikikomori. Y luego, de alguna manera, conoció a un hombre. Uno muy parecido a ti, robusto, un veterano de la misma guerra en la que ella había estado. Se conectó con ella en ese nivel, esa comprensión, comenzamos a ver destellos de su antiguo yo cuando la sacó de su pequeño mundo. Su voz era tranquila y serena, pero había una mirada de asesinato dentro de ellos y tenía la sensación de que esta historia no terminaba bien. En ese momento, los tres compañeros de Lucifer, que se habían dividido el inframundo entre ellos, estaban comenzando a adoptar posturas, a resquebrajarse. Todos los que tenían ojos podían ver que se estaba gestando un conflicto. Los Mao estaban comenzando a reunir a la gente a su lado, todas las estrellas de la última guerra, los más poderosos, los más experimentados, buscando el gobierno sobre todo como lo había hecho su señor. No creo que Serafaye se diera cuenta de eso porque había estado con esos tres hombres, los que eran héroes de la gran guerra. Ella tampoco se dio cuenta de qué tipo de percepción le dio a su imagen o cómo fuerte se había vuelto en la guerra. Tampoco había pasado sus años ociosa en su aislamiento, había estado entrenando, lanzándose contra sus límites, cada vez más. Para cuando el chico logró robarle el corazón, ella era casi tan fuerte como mi esposa, y ella era más fuerte que yo. Ella era todo un premio para la guerra que estaba por venir y ese chico era el cebo para ella. ¿Quién era él? Remas Leviatán, nieto del Leviatán original. Le robó el corazón y la atrajo hacia el lado de su abuelo. Pero cometió un error. Él la subestimó, dijo Ichigo suavemente, ella actúa como lo hace porque le encanta, porque eso la hace feliz. Pero uno no debe dejarse engañar por eso.
Zebra sonrió levemente, algo de ese antiguo dolor abandonó su rostro. Ella vio a través de él. De alguna manera, incluso en su dolor, incluso con los recuerdos, y aunque le dolía mucho, lo echó y le dijo que nunca volviera. Su madre asintió. Ahí, por supuesto, hay más, pero es su lugar para hablar de lo que vino después. Te he dicho esto porque quería que entendieras el poder que tienes en este momento. El dolor que podrías causarle, lo que podrías hacer si decidieras lastimarla. Ella ha sido resistente toda su vida y no quiero que eso llegue a su límite. Espero que trates a mi hija como la persona que se merece ser. No como un Mahou, no como una celebridad, sino como será Faye Sitri. Ichigo se puso de pie y se acercó a la mujer para que estuvieran cara a cara. No tengo control sobre lo que venga en el futuro. Quién sabe, ella podría cansarse de mí. Pero siempre la trataré como será Faye, como las mujeres que he llegado a conocer. Habría agregado algo más, pero esas palabras estaban reservadas primero para Levitan. Y la persona por la que he llegado a querer profundamente. Esto te lo prometo y lo juro por mi alma. Su madre respiró entrecortadamente. Te aferraré a ese Ichigo Kuroaki. Ella asintió. Y tienes mi apoyo. Ella se alejó de él y abrió la puerta. Serás convocado para los juegos pronto, prepárate como mejor te parezca. Salió de la habitación y pasó a Sagi que estaba esperando en su puerta, asintió cortésmente y comenzó a caminar desapareciendo en un borrón mientras los hechizos en la casa la alejaban de ellos. ¿Qué necesitas, Sagi? El chico lo miró fijamente con una expresión resuelta. Después de la cena me gustaría hablar contigo en privado. ¿Por qué no ahora? Ichigo pensó. Ya veo, ¿y dónde querrías que sucediera esta conversación privada? Los jardines en el centro de este complejo. Ichigo miró al chico. Bien. De acuerdo. Dijo encogiéndose de hombros. Te encontraré allí. El chico dejó escapar un largo suspiro. Bien. Dándose la vuelta, se fue a su habitación. Ichigo cerró la puerta y fue a hundirse en una silla, su mente zumbaba con pensamientos de lo que acababa de escuchar. Lo que decía, lo que significaba, y. Asintió para sí mismo, le contaría a Seraphale sobre esta conversación lo antes posible. No tenía sentido ocultárselo y tal vez ayudaría a sacar algunas cosas de su pecho, tal como ella lo había ayudado a él a hacer. Cerró los ojos y se echó hacia atrás dejando que su respiración se calmara, una siesta rápida no le vendría mal y sentía que la necesitaría para lo que estaba por venir.